Siguiendo el tema de desarrollos espirituales, culturales en el principio de la época moderna, un poco antes de la Revolución Francesa y la emancipación oficial, ya que hemos hablado un poco de Spinoza y de Mendelssohn, vamos a hablar un poco del movimiento que nació más que todo el siglo XVIII, y que en algunos aspectos sigue vigente hasta hoy, pero ya no se conoce bajo tal título. Estoy hablando de la Haskalah. La Haskalah es una palabra en hebreo que significa sabiduría o conocimiento o educación. Un hombre masquil es un hombre sabio, un intelectual, se puede ponerlo así. Pero más allá del título y su significado en hebreo, estamos hablando de un fenómeno que, por un lado, no se puede exagerar de su importancia en la historia del pueblo judío a partir del siglo XVIII, en realidad hasta hoy, ¿ok? Por un lado. Por el otro lado, saben los historiadores a mencionar una cosa muy importante, que con todo el respeto que hay que dar a este movimiento, estamos hablando en definitiva en un movimiento que fue la casa espiritual de muy pocos judíos, pero muy pocos judíos. Estamos hablando de centenares como mucho, en una época donde había por lo menos 2 millones de judíos. Entonces, a los historiadores que están midiendo las cosas por cantidades, entonces van a decir, bueno, este movimiento hizo más ruido en los libros de los historiadores que en la vida actual del judío común en el siglo XVIII o el siglo XIX. Yo que respeto también la historia cuantitativa, pongo también el peso necesario para la historia cualitativa. En este aspecto no se puede exagerar la importancia de la Haskalah. Solamente para describir este movimiento en muy pocas palabras, pues se puede decir que es el movimiento de aquellos intelectuales judíos del siglo XVIII, más que todo en Alemania, que proponen que la educación judía de aquel en adelante tenga dos bases. Una base sería la tradición, pero también en una forma renovada. No es ellos no creen una educación tradicional en una forma tradicional, sino una educación que se dedica a las tradiciones, al legado judío, poniendo el enfoque sobre elementos que a ellos les parecen más importantes, como por ejemplo, ellos creen que la enseñanza de la Torá es más importante que la enseñanza del Talmud. Ambos elementos son parte de la herencia judía, del legado judío. Ambos son muy ricos en sus valores, en sus contenidos. Es más, el Talmud todo el tiempo está diciendo que él sigue el camino de la Torá, porque la Torá fue dada según la religión, según la teología judía, por Dios. Entonces, no se puede negar la Torá. Entonces, o sea, teóricamente no debe haber ningún tipo de discusión. Pero el hecho es que según la educación tradicional, Torah es una cosa que aprenden los chiquitos, hasta los 5 años. Y a partir de este momento empiezan a aprender las cosas importantes, en realidad en práctica, no en dicho, sino en hecho, que es el Talmud. Vienen los sabios de la Haskalah y dicen que hay que cambiar. Hay algunos que dicen que ya el Talmud no tiene importancia. Bueno, la mayoría no exageran tanto, pero quieren poner el enfoque sobre la enseñanza de la Torá. Y ahí, como con las líneas filosóficas de Spinoza o de Mendelssohn, también fue un experto de la Biblia, tradujo la Biblia al alemán. Entonces, y con su filosofía de cómo entender las cosas, claro que ya tenemos la primera base de la Haskalah. Repito, un componente de la educación judía, como ellos proponen en el siglo XVIII, es aprendizaje del legado judío tradicional en una forma
ya que lo podemos decir moderna, un poco, exagerar un poco, decir científica. No hay que exagerar tanto porque, repito, no habían suficientes herramientas científicas para aprender la Torah en una forma científica, si lo comparamos con lo que pasó en el siglo XIX con el descubrimiento de los sitios arqueológicos, de la literatura, de la mitología antigua. Bueno, de ahí en adelante ya podemos hablar de un aprendizaje, pero por lo menos con la tendencia iluminista. Bueno, eso sería el primer componente. El segundo componente es toda la sabiduría científica, ahora sí, la palabra científica, que se dio para conocer en aquel entonces en la geografía, en la matemática, en la historia, en ciencias políticas. Todo eso, dicen la gente del movimiento de la Escalá, que debe ser parte del currículum de cada niño judío, y algunos de ellos ya hablan que también las chicas deben ir al colegio, y en algunos casos ellos tratan, la Escalá tratan de realizar y construir el colegio. Es muy difícil. En ese sentido es cierto que los historiadores cuantitativos dicen, bueno, fíjense el éxito, más allá de los dichos lindos, de las ideas muy trascendentes del movimiento de la Escalá, en realidad casi no lograban realizar casi nada. Por ejemplo, ¿cuántos colegios? Habían muy pocos. Otro proyecto que ellos, que la gente de la Escalá trataban de empujar para adelante son revistas científicas. Y al principio, qué interesante, la primera revista se llamaba Shulamit, que es una palabra en hebreo, es un sobrenombre bueno, vamos a entrar a eso. Puede ser que es uno de los nombres de Dios, así de una forma, pero a lo mejor estoy equivocado. No importa, es un nombre, Shulamit, y la revista o sea, empezó a salir en hebreo. ¿Y qué tiene el hebreo con todo eso? El iluminismo, que es la ciencia. No hay libros en hebreo que tratan no sé, la geología o la matemática, etc. ¿Por qué? Porque según el iluminismo, que esta idea empieza en el Renacimiento, mucho antes, 300 años atrás, cuando vamos al pasado helénico romano, podemos encontrar tesoros culturales que nos enseña el camino directo, nuestra búsqueda, una vida cultural más pura. Eso lo van a decir los iluministas franceses o alemanes o ingleses que forman parte del mundo heleno-romano en su faz cristiana. Los judíos de la Escalá dicen lo mismo, pero dicen, bueno, en nuestro caso, nuestro pasado puro tiene que ver con el hebreo. La Biblia está escrita en hebreo. Pero el problema es la cantidad de gente que pueden leer artículos científicos en hebreo. Y por eso ellos en un momento deciden de cambiar el rumbo y empiezan a publicar sus revistas en alemán, que el alemán es un idioma accesible a los judíos que viven en Alemania y a los judíos en Europa Oriental que hablan el yiddish, y al leer el alemán ya casi no es lo mismo, pero es accesible. Hablando del judaísmo, del Europa Oriental, justamente ahora llega el momento de hablar del movimiento que salió contra la Escalá como una reacción. Pero para entender eso, y bueno, voy a completar, la reacción a la reacción fue un suerte muy importante de una Escalá judía nacionalista que nace en el siglo XIX en la Rusia, que es la cuna más tarde de muchos sionistas. Así que tenemos otra vez como una dialéctica, un péndulo de poderes espirituales que están peleando entre sí. Tenemos la Escalá, que su base es la filosofía de Spinoza y de Mendelssohn, y después como tenemos la reacción, que está compuesta de dos corrientes o dos movimientos que entre sí estaban peleando. Estoy hablando de la
Hasidut y el Itnagdut. Enseguida voy a explicar de qué estoy hablando. Las dos corrientes que son corrientes tradicionalistas o neotradicionalistas que nacen en el mismo momento histórico del siglo XVIII, entienden en el siglo XIX que ellos, cada uno de estos, no son el problema, sino tienen que combinar fuerzas para pelear contra la Haskalah, que es un movimiento judío, según su punto de vista, que está trabajando contra la tradición. Así que tenemos los dos tradicionalismos que están uniendo fuerzas para pelear contra lo que ellos piensan, la Haskalah, que es antitradicionalista, lo cual es cierto. En algunos casos habían miembros del movimiento de la Haskalah que realmente eran antitradicionalistas, y el resultado de esta pelea entre estos dos corrientes es una tercera corriente, que es una Haskalah judía, más pegada a la nacionalidad judía, al nacionalismo judío, a la herencia judía, y es una combinación muy importante y muy interesante que se da para conocer en la Rusia más que todo en el siglo XIX. Pero para entender eso tengo que volver a lo que mencioné recién bajo el título de un nuevo o neotradicionalismo, y mencioné dos palabras. Uno es la Hasidut, el movimiento del hasidismo, y su oposición, que es el movimiento de Itnagdut, o Mitnagdim, que eso en hebreo significa exactamente eso, la oposición. ¿Oposición a qué? A la Hasidut. ¿Y qué es la Hasidut? Es una nueva forma del misticismo judío. Fíjense cómo se unen las cosas, ¿no? El misticismo judío, que en uno de los capítulos, cuando estamos hablando de la Kabbalah, empieza el siglo XII, XIII, en ahí en adelante, llega a su colmo con Shabtai Tzvi en el siglo XVII, y después hay una crisis en el misticismo judío por la crisis de Shabtai Tzvi, y unos 100 años, un poco menos más tarde, tenemos otra vez un nuevo neo-misticismo, que su fundador es un judío famosísimo en aquel entonces, y hoy también entre la gente que conoce esta historia, se llama el Baal Shem Tov. Eso significa en hebreo el Señor con el buen nombre, pero no es la traducción correcta, sino porque Shem en hebreo significa nombre y Tov significa bien. Entonces podemos hablar del hombre o el Señor con el buen nombre, ¿no? Pero en este caso, Shem Tov quiere decir que él, este señor, conocía los nombres de Dios, y él, por esta mística que mucha gente, muchos judíos crean en él, que él, por conocer bien los nombres de Dios, él tiene el poder de comunicar directamente con Dios. Y con eso nace un movimiento neotradicionalista, que dice, ¿en qué sentido es tradicionalista? Que siguen en la línea del Talmud, de la Halajá, de la comunidad judía. ¿En qué sentido es neo? Ellos dicen que muy bien que el judío rece, ¿no? Porque eso es lo que un judío debe hacer cuando en la sinagoga, en su casa o en el camino. Hay muchos de esos se hace individualmente. Pero si no tiene intención, hebreo kavaná, si no tiene intención, no tiene sentido este rezo. Y si un judío hace todos los preceptos como una máquina, Dios no quiere eso. Dios quiere la intención, kavaná. Entonces de eso sale lo que en latín se llama antinomismo, ¿no? Porque la amenaza que más y más judíos digan, bueno, no tengo intención hoy, entonces no voy a rezar. No tengo intención, entonces no voy a separar leche de carne. No tengo intención, entonces voy a cambiar familia porque sí tengo intención. O sea, si toda la vida es cuestión de intención, es decir, es muy siglo XXI, ¿no? No me antoja. Sí me antoja, no me antoja. Así, entonces ahí sale la oposición. Okay, o sea, un liderazgo judío tradicionalista que dice, no,
ni locos ni borrachos, no vamos a permitir eso. O sea, o sea, el judaísmo, la comunidad judía no va a aguantar este intencionalismo, entre comillas, ¿no? Que un judaísmo que está basado simplemente en el deseo de uno. Las cosas se empeoran cuando el otro corriente, el hasidismo, por una teología muy complicada que ni siquiera voy a tratar de explicar ni de, de empezar a marcar sus peculiaridades, ellos dicen que la forma tradicional de la shritá, o sea, cómo hacer, cómo preparar la carne en una forma adecuada con la halajá, es un precepto muy importante, que el judío supuestamente tiene que comer el día sábado una comida importante, y comida importante en aquel entonces tiene que ver con la carne. Entonces ellos dicen, nosotros sabemos mejor, nosotros lo hacemos correctamente, y eso, la shritá, este aspecto de la vida comunitaria, también tenía un aspecto económico y también tenía un aspecto político muy fuerte. ¿Quién tiene el derecho de preparar, de asegurar al judío común y corriente que la carne que él está comprando en una carnicería es una carne kasher? Y de ahí empieza una pelea muy fuerte entre el Hasidut y la oposición, el Itnagdut. No voy a decir en hebreo porque así me queda más cómodo. Así empieza la pelea muy fuerte entre el Hasidut y Itnagdut. Y también hay algunos casos de gente fueron asesinadas y van hacen, van a los poder y dicen cada uno habla contra el otro. Y en un momento, a principios del siglo XIX, cuando ven que la Ascalá, con toda su flojeza, con todas sus limitaciones, que no son muchos, que a lo mejor están demasiado filosofando, que no tienen muchos éxitos, pero poco a poco van penetrando al mundo judío tradicionalista, estos dos corrientes, tanto el Hasidut como el Itnagdut, entienden que más allá de sus peleas internas, que son importantes en sí mismos, el enemigo, entre comillas, o no entre comillas, ¿okay? Son estos dos uno para el otro, sino la escala, que eso es la amenaza estratégica contra la continuación de la tradición judía, sea en una forma hasídica o una forma de los mitnagdim. Y ahí nace lo que después se puede conocer en otro lugar del mundo, en el mundo cristiano, en los años 20 del siglo XX, nace un concepto que hasta hoy está muy conocido dentro de este tipo de discusión histórica, el fundamentalismo. Entonces, en el caso de los judíos, eso empieza 100 años antes. No lo llaman fundamentalismo porque no usan este término, es un término en latín, pero prácticamente hablando es una suerte de rechazo a todo lo que tiene que ver con los aspectos científicos de la escala, y la escala sin la ciencia, sin el racionalismo, sin el iluminismo, sin todos los descubrimientos geográficos, históricos, matemáticos, astronómicos, botánicos, etcétera, 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 no existe la escala. Y la gente de la escala dicen que sin que los judíos aprenden estos elementos, estos logros humanísticos de los últimos 300 años, los judíos en el peor caso, van a desaparecer, en el mejor caso, van a ser como una paria, una tribu así que no tiene absolutamente nada que ver con una realidad. Y este choque entre un proto-feudalismo judío y un movimiento, digamos, ultramodernista, hace que aparezca en el siglo XIX un nuevo suerte de escala judía más moderada, por un lado, y por el otro lado, también muchos de los discípulos de este proto-fundamentalismo
adoptan elementos de la educación científica común, y el resultado es que los extremos casi no existen, mientras que en el siglo XIX vemos un fenómeno interesante que la mayoría de los judíos están buscando un término medio entre, por un lado, las enseñanzas de la ciencia y, por otro lado, su amor, se puede decir así, a su legado, a su pasado, a su cultura milenaria. Bueno, y de ahí tenemos que llegar a la Revolución Francesa y su impacto a los judíos, y eso sería el título, el tema de nuestro próximo clase.